Se dice que en el Nuevo Testamento hay pasajes que mandan a la mujer a guardar silencio, a ponerse un velo como señal de sumisión al varón y que le prohíben enseñar y ser líder, restringiendo su función a ser madre y ama de casa. Es innegable que la mala interpretación de estos pasajes hace parecer retrógrado el mensaje bíblico por supuestamente limitar a la mujer en su proyección en la iglesia y en la sociedad. Es indudable la dificultad que presentan estos versículos del Nuevo Testamento, que parecen contradecir las enseñanzas y la conducta de nuestro Señor Jesucristo a favor de las mujeres, y que parecen ignorar otra mayor cantidad de historias que señalan la beligerancia, apostolado y liderazgo de la mujer dentro de la iglesia. Pareciera también que estos pasajes piden respeto por el orden patriarcal y aparentemente muestran al androcentrismo como el modelo correcto, autocomprensivo y organizativo de la iglesia. Pero no es la Biblia, sino la mala interpretación de estos pasajes lo que se convierte en un atentado contra la beligerancia cristiana a favor de la mujer, y los convierten en una regresión a la patriarcalización con la cual la verdadera doctrina cristiana no comulga. Esta mala hermenéutica hace un alto a la teología práctica del protagonismo y del liderazgo de la mujer y provoca un retroceso ante el avance progresista que representa el verdadero cristianismo. Es evidente que leer estos pasajes sin la información correcta produce tergiversación, prejuicios y manipulación del texto bíblico. 4 críticas del feminismo a la Biblia. Algunas personas reaccionan de manera inadecuada ante la Biblia en vez de hacerlo contra la mala interpretación del texto bíblico, haciéndolo innecesariamente controversial. Las reacciones negativas al texto bíblico sobre la mujer se complican sin necesidad, simplemente por la falta de conocimiento. Definitivamente es necesario investigar primero. Veamos las críticas hechas contra los pasajes del Nuevo Testamento sobre la mujer. Número 1. La Biblia promueve el patriarcalismo. El feminismo extremo, por estar lejos de Dios, lee la Biblia de manera prejuiciada y mira todas las referencias a la mujer como reflejo de un supuesto machismo imperante en la mente de los autores bíblicos. Según esta postura, la evidencia del mensaje patriarcalizador de la Biblia está en que llama casa de Dios a la iglesia, considera al obispo como padre de familia, que sabe dirigir su casa como conviene. Manda a las ancianas a enseñar a las jóvenes a ser prudentes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean castas, que tengan cuidado de la casa, que sean buenas y sujetas a sus maridos. Afirma también que la mujer se salva engendrando hijos. En sentido estricto, para la Biblia, la iglesia no es el templo ni la capilla ni ningún otro lugar de reunión. La iglesia es el grupo de creyentes que se reúne en el nombre de Jesús para aprender de Él y adorarle. Luego, la casa de Dios es la iglesia, en el sentido de que Él mora en los corazones de las personas que recibimos a Jesucristo y que creemos en Él. De aquí que a cada creyente se le conoce como templo del Espíritu Santo. Y si a alguna edificación material se le considera casa de Dios, es en el sentido de templo, como el lugar dedicado a buscar a Dios en oración para bendición y conocimiento de Él. Con todo, en el sentido de familia, también es incorrecto ver en la expresión casa de Dios una marca patriarcal, pues las casas particulares de los creyentes fueron las que formaron la estructura base de la iglesia primitiva. Y en ella se reunía no solo la familia de aquella casa, sino también otras familias de la comunidad. Y las actividades no estaban centradas en el padre de familia, sino en la persona líder, que bien podría pertenecer a cualquiera de las familias de las que se congregaban, fuese varón o fuese mujer, sin detrimento del concepto de igualdad entre todos.
y cuando era una mujer la dueña de la casa en la que se reunía la iglesia, ella era también la primera responsable de la comunidad y de la asamblea doméstica. Así, el apóstol Pablo indica a los corintios: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Las iglesias domésticas, pues, eran realmente iglesias, no un asunto de familia, sino de la comunidad. Por tanto, minusvalorar las iglesias domésticas como signo patriarcal significaría descartar en la iglesia primitiva la proyección de la mujer hacia la comunidad y la sociedad. Mediante las funciones eclesiales que ellas desempeñaron desde sus casas particulares, promocionaban el evangelio, no solo mediante la predicación, sino también brindando hospitalidad y apoyo a los predicadores itinerantes, tanto varones como mujeres. Hoy en día, la dinámica de cultos en los hogares, células, grupos familiares o círculos de amistad organizadas por las congregaciones evangélicas para favorecer el crecimiento de estas es un volver a esta estructura eclesial primitiva donde los hogares de familia también son casas de Dios. Esta práctica de iglesias domésticas permite reconocer el insustituible protagonismo de la mujer en el liderazgo eclesial al crear un lazo entre la iglesia y la sociedad. Por otro lado, la Biblia no describe el oficio de los obispos como padre, sino que un requisito para cumplir esta función es que el obispo sea buen padre de familia. Y esto es dicho respecto de los obispos casados, pues de Timoteo y de Tito se sabe que eran jóvenes y solteros, y aún así fueron nombrados como obispos de Éfeso y Creta, respectivamente. La costumbre católica romana de llamar padre a los sacerdotes de todos los niveles jerárquicos es herencia del pasado pagano del que proviene su organización eclesiástica y es una costumbre prohibida en la Biblia. La orientación directa del Señor Jesucristo es: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En todo caso, Dios es nuestro Padre en tanto hemos sido adoptados por Él como sus hijos por nuestra fe en Jesucristo y para hacer lo que a Él le agrada. Todos los que creemos en Él somos hermanos. Aún el Señor Jesús mismo nos considera sus hermanos. Ahora bien, la supuesta llamada a toda mujer a dedicarse a los hijos y a la casa porque se salvará engendrando hijos es realmente una corrección al gnosticismo que llamaba a la mujer a romper la cadena de la reencarnación. Te muestro aquí la captura de la pantalla del video en nuestro canal que trata acerca de esta afirmación del apóstol Pablo sobre la mujer salvándose, engendrando hijos, y se aclara por qué el apóstol dijo esto. Por último, ¿por qué rechazar el mandato dado a las ancianas de enseñar a las jóvenes a ser prudentes, que amen sus maridos, que amen a sus hijos, que sean castas, que tengan cuidado de la casa, que sean buenas y sujetas a sus maridos? ¿Qué de malo tiene? ¿Por qué señalarlo de patriarcal en un sentido negativo? Te muestro aquí ahora la fachada de este otro video que trata sobre la sujeción de la mujer al marido y donde se habla de la naturaleza de la sumisión bíblica en el matrimonio. Te invito a verlo. Da la impresión en todos estos puntos señalados que el razonamiento crítico de algunas autoras feministas está influenciado de cierta misandría y algún tipo de fijación en contra del matrimonio, del hogar y la familia. En todo caso, la Biblia no promueve el patriarcalismo, sino que promueve la familia y los valores familiares como base de la sociedad y según los valores que Dios ha establecido en ella. Así, instituye los principios para la formación de una familia proactiva que construya de manera conveniente la identidad, la autonomía y la proyección de sus miembros ante la sociedad. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Segunda crítica feminista a la Biblia.
La Biblia se contradice en su ordenamiento sobre los solteros y las viudas. Dicen también otras feministas que hay contradicción en la Biblia. Primero les dice que es más aconsejable quedarse solteros y luego manda a las viudas jóvenes a casarse y criar hijos. Y respecto de las viudas señalan que primero manda a no hacer diferencia de edad entre ellas y luego ordena a la iglesia no solo controlar el número de ellas, sino también a jubilar solo a las de 60 años, al estilo de las leyes romanas de aquel entonces. Además, establece una serie de requisitos adicionales. Lastimosamente, la falta de lectura de la Biblia, de información correcta y de las herramientas convenientes de interpretación, a veces nos induce a hacer que la Biblia diga lo que ella no dice. Por razones de consagración al Señor, el apóstol Pablo considera no como mandamientos, sino según su propio parecer, que es mejor quedarse solteros, para que sin impedimento os acerquéis al Señor, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero antes, el apóstol Pablo ya había aclarado que casarse no es pecado. Así que su intención no es desaconsejar el matrimonio, sino solamente hacer notar a los solteros que en el matrimonio hay ciertas responsabilidades que limitan la consagración a Dios. El celibato no es una doctrina bíblica ni cristiana. Sobre las viudas, en Israel, una mujer viuda llevaba un vestido especial, imagen que pasó a ser figura de tristeza y desolación. Esto empeoraba cuando muchas de ellas eran objeto de abuso. Por esto los profetas pronunciaron juicio contra los que las oprimían, y el Señor Jesús condenó duramente a los fariseos por aprovecharse de ellas. Las leyes del Antiguo Testamento defienden a las viudas y las presenta como receptoras especiales del cuidado y la misericordia de Dios. Para la Biblia, entonces, atender a las viudas en sus necesidades es una característica de la verdadera religión, y desde sus inicios la Iglesia cristiana se preocupó por las viudas creando el diaconado, cuya función principal era hacer provisión para las viudas. Desafortunadamente, hubo abusos de parte de los beneficiados de esta acción social cristiana, tanto de los familiares de las viudas como de las viudas jóvenes. Por esto, para las viudas mayores con familia, la Biblia mandata a sus hijos y nietos a recompensarlas para que a ellos no les critiquen por abandonarla y para no ser carga innecesaria para la iglesia. Y el apóstol Pablo argumenta que quien no provee para su familia niega la fe que dice profesar. Respecto de las viudas jóvenes, el apóstol primero enumera los abusos que éstas cometen, diciendo que, impulsadas por sus deseos, se entregan a los placeres y se rebelan contra Cristo y andan de casa en casa, siendo ociosas, chismosas y entremetidas. Y dado que la Biblia concede a las viudas el volverse a casar, ya que han quedado libres de la ley del marido, manda a las viudas jóvenes a casarse para que el nombre de Cristo no sea blasfemado entre los incrédulos a causa de sus excesos. Así, el apóstol Pablo regula las normativas de ayuda a las viudas, estableciendo como únicas beneficiarias a las viudas que en verdad lo son, es decir, aquellas viudas de un solo marido mayores de 60 años, sin familia, diligentes en la oración y en las buenas obras. En todo caso, quien por sus propios intereses creados quiere encontrar escollos, los hallará, aunque no existan. Tercer crítica feminista a la Biblia. La Biblia llama doctrina de demonios al llamado a la liberación femenina. Algunas autoras, entre ellas teólogas feministas, creen que la Biblia tacha de doctrinas de demonios y de cuentos de viejas a las disertaciones a favor de los derechos de la mujer, solo porque prohíben el matrimonio. Según su perspectiva, el mensaje liberador de la sumisión patriarcal tenía una gran aceptación en la época apostólica y que este mensaje liberador quizá ha
hasta era propagado por las mismas hermanas de la iglesia. Por lo que, dicen estas autoras, al decir del apóstol Pablo que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión, acusa a la mujer de ser causante de la caída del hombre y hace que se vea en ella el principio de todos los males. Quienes han leído e interpretado bien las orientaciones del apóstol Pablo a Timoteo, reconocerán que estos argumentos feministas surgen de una amalgama de ideas dispersas y sin relaciones entre sí. Las cartas dirigidas a Timoteo tratan de diversos temas, por ejemplo, el origen del conocimiento, las genealogías, la prosperidad, la resurrección, etc. Estos temas los promovían el gnosticismo y el judaísmo, causando confusión en la iglesia, puntos que el apóstol Pablo aclara según la visión cristiana verdadera. Entre estas aclaraciones está el real significado de que Eva haya comido del fruto prohibido. Te invito también a ver este otro video sobre la capacidad de la mujer para enseñar y ser líder. Lo de las doctrinas de demonios se refiere a las enseñanzas gnósticas que denuncia el apóstol Pablo, y lo de cuentos de viejas está relacionado con las fábulas judaicas, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y a quienes señala el apóstol Pablo de que prohibían el matrimonio no es a las mujeres de la época que procuraban su emancipación, sino a los apóstatas de los postreros tiempos, hipócritas y mentirosos con conciencia cauterizada. Es natural que algunas feministas de hoy, al rechazar y desalentar el matrimonio, se sientan aludidas con el mensaje profético del apóstol. Lo lastimoso es que reaccionan de manera negativa, no queriendo reconsiderar su opinión. No hay mejor y más efectivo llamado a las mujeres a su propia libertad que el del mensaje verdaderamente cristiano, basado en una lectura e interpretación correctas del texto bíblico. Estos videos intentan aclarar estos puntos bíblicos respecto de la libertad dada a la mujer cristiana por el Señor Jesucristo para proyectarse en la sociedad en igualdad con el hombre. Cuarta crítica del feminismo a la Biblia. La redacción masculina de la Biblia demuestra su androcentrismo. Muchas autoras feministas enfatizan que el vocabulario masculino de la Biblia excluye a las mujeres y concede privilegios a los hombres solo por ser varones. Así, resienten que en la Biblia la imagen de Dios sea la de un padre, que la naturaleza de Cristo Jesús es la de un hombre y que la redacción del texto bíblico es desde el punto de vista de un varón. Y para colmo de males, en contra del carácter heterogéneo de un cristianismo que trastorna al mundo por romper diferencias y estimular a la igualdad, manda a las mujeres a guardar silencio, a no enseñar ni a aspirar a ser líderes. Pero no es correcto decir que la Biblia refleja un concepto meramente masculino que minusvalora a las mujeres y que implica que la autoridad de Dios es de uso exclusivo de los varones. Es imposible, a la luz del caso de la mujer adúltera, a la cual Jesús libró de morir apedreada, que el Señor Jesucristo y que sus apóstoles compartan esta misoginia. No es cierto que a razón de su sexo todos los varones disfrutan de una posición de privilegios y de superioridad. Esta generalización es negada por el hecho de que también hay mujeres que están subordinadas a otras mujeres con poder. Incluso hay muchas mujeres que consideran rivales a otras mujeres que manejan intereses opuestos y sienten que deben competir o negociar con ellas para alcanzar cierto estatus o llegar a ciertos acuerdos. También es una realidad que hay varones que por razones laborales, políticas, económicas o de otra índole también están subordinados a mujeres con poder. Entonces, se ha de reconocer que en ningún tipo de relaciones humanas se puede establecer un estado de verdadera justicia y equidad, pues normalmente el interés por el poder, por el dominio o por tener el control es lo único que cuenta. Así pues, el problema no es el mero androcentrismo, sino la desigualdad social. Y la Biblia ha dejado muy claro que la causa de la desigualdad social y del enseñoreamiento de unos sobre otros es el pecado.
pasado. Ahora bien, una lectura superficial hace pensar que la Biblia niega todas las posibilidades de reconocimiento, participación y protagonismo a la mujer. Pero la Biblia no elimina los derechos emancipatorios de la mujer, pues entraría en contradicción directa con la existencia de mujeres apóstoles, pastoras y profetisas que realizan tanto funciones ministeriales como administrativas en la iglesia. Mira estos videos que te muestro aquí, que tratan sobre el silencio de la mujer y sobre su capacidad para enseñar y ser líderes, para ver cómo las supuestas prohibiciones a las mujeres en realidad obedecen al contexto histórico y también religioso de las iglesias, tanto en Corinto como en Éfeso. Una lectura reflexiva del texto nos dice que en Corinto el apóstol manda a guardar silencio a las mujeres, pero a la hora del culto para no interrumpir. Y en Éfeso el apóstol Pablo corrige la supremacía femenina que promueve el gnosticismo y el culto a Diana. Mira también este video sobre lo que dijo el apóstol Pablo acerca de la teoría de la supremacía femenina.